Sean ustedes bienvenidos a la sesión 3 del módulo de finanzas de la maestría en estrategia empresarial. Si bien, como ustedes recordarán, la clase anterior nos quedamos con conceptos básicos en contabilidad y asimismo como el aspecto de la información financiera. Les quiero hacer mención que no olviden de tomar sus notas. Eso es muy importante porque va a ser parte de reforzar su conocimiento día tras día. Tampoco se les olvide en un momento dado tener el contacto con su tutor, que también les va a permitir y les va a brindar el apoyo suficiente para que en un momento dado ustedes puedan reafirmar su conocimiento paulatinamente. Como bien comenté hace un momento, la clase anterior, la sesión anterior, nos quedamos en lo que es el reforzamiento de la información financiera. Empezamos a tocar algunos temas de lo que es las partes y los rubros de la contabilidad. Hoy vamos a iniciar con un poquito también al respecto de lo que vimos la clase anterior. Vamos a seguir abordando nuestra unidad 1 con nuestra nueva sesión, la que va a ser la sesión 3, misma que ustedes están observando en su monitor. ¿Cuál va a ser el objetivo específico en esta sesión? Dice, al término de esta sesión habrá aprendido a identificar e integrar en los estados básicos financieros de una empresa. ¿Por qué es importante la parte financiera? ¿Por qué hacer esos estados financieros? Porque va a ser, de cierta forma, la parte en la cual se va a conformar cada una de las partidas y de las operaciones que bien va a estar registrándose dentro de la organización. Recordemos que la organización va a tener operaciones día tras día y de una manera simultánea, ya sea en un día tenga más operaciones o bien menos operaciones. Pero al fin y al cabo, ese tipo de movimientos se tienen que ver reflejados como lo comentamos en sesiones anteriores. Estos movimientos, ustedes recordarán, lo vamos a ver reflejado dentro de la cuenta, en donde vamos a ver el aspecto del cargo y el abono. Depende paulatinamente si son nuestros derechos o bien nuestras obligaciones. Y por ende, esto lo vamos a ver reflejado en nuestra información financiera, en nuestros estados financieros, que como bien lo comenté con anterioridad, va a ser el artículo terminado al respecto. Es por eso que es importante, como uno de nuestros objetivos de esta sesión, es que ustedes aprendan en un momento dado la estructura de lo que se debe de hacer en esta información financiera. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de razón, es decir, la toma de decisiones que ustedes comúnmente estén realizando día tras día va a ser una parte vital para efectos de sus mismas organizaciones. Lo comentábamos con anterioridad por el simple hecho de que algunos terceros nos pidan nuestra información y nosotros seamos proveedores de la misma, nos va a permitir tomar decisiones al respecto y también podernos allegar, ya sea de los recursos que, como bien recordaremos, son recursos tanto externos como bien recursos internos para el buen funcionamiento de la empresa. Otro de nuestros objetivos es percibir cómo de primera instancia el desarrollo paulatino de la importancia que tienen los estados financieros de una empresa. Es decir, la gran importancia que se pueda tener en este sentido para ustedes como empresarios va a ser de gran utilidad. Esa información debe ser confiable, debe ser viable, para efecto de lo que comentábamos, la toma de decisiones. Es una gran responsabilidad para el director de finanzas, para el director general, contar con esta información para efectos de realizar proyecciones, ver la empresa en un futuro no muy lejano o muy lejano, independientemente de los proyectos que se tengan paulatinamente. Entonces, de cierta forma, los invito a que en un momento dado iniciemos nuestra sesión de una manera detallada y que de cierta forma aprendamos juntos a qué es lo que significa esta parte de estados financieros. En nuestra siguiente diapositiva vemos una definición, una parte introductoria hacia los estados financieros. Y nos dice lo siguiente: los objetivos de los estados financieros se derivan principalmente de las necesidades del usuario en general. Esto es muy importante, lo comentábamos en la sesión anterior. Los usuarios, ¿quiénes son los usuarios? Desde aspectos o gente interna como gente externa, es decir, desde el director general, desde el director de finanzas, desde los empleados mismos, o bien también de la parte externa, llámese también las instituciones financieras, los proveedores, acreedores, etcétera, que de cierta forma, aunque muchas veces no lo creamos y no le demos a lo mejor la cierta importancia que tenga la información financiera, es muy vital dentro del proceso de la organización porque eso nos va a permitir tomar decisiones.
las cuales dependen significativamente de la naturaleza de las actividades de la entidad y de la relación que dicho usuario tenga con esta. Es decir, cuando hablamos de actividades, estamos hablando independientemente del sector al que se dedique o la actividad a la que se dedique la empresa que al sector que esté incorporada. Es decir, nos podemos dedicar a la parte de bienes y servicios, y si hablamos a la parte de bienes, podemos hablar en un momento dado de empresas alimentarias, de empresas refresqueras, etcétera. Pero también cierta actividad o cada actividad tiene una razón de ser dentro de la presentación de la información financiera, aunque estén siempre apegadas a las normas de información financiera, debe de tener algo particular cada una de sus organizaciones. Sin embargo, esto no quiere decir que sean de cierta forma un tanto raras o extrañas para su interpretación o diagnóstico. Nada de eso. Tiene que ser la misma forma de poder palpar la información, analizarla y diagnosticarla, y tomando en consideración el sector. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de cierta forma el sector, la industria a la que pertenezca su empresa, va a ser vital para la toma de decisiones para efectos de comparación. Es decir, cómo se está comparando o qué es lo que está sucediendo con la competencia, qué es lo que sucede en la parte financiera. Si todos son empresas públicas que están abiertas a, cabe la redundancia, al público en general, la información, eso va a depender y va a ayudar mucho para efecto de la toma de decisiones. Ahora bien, los estados financieros deben permitir al usuario general evaluar. ¿Qué es lo que va a evaluar este usuario en general? Estos usuarios que comentábamos en la clase anterior y que ahorita los acabamos de hacer mención. En primera instancia, el comportamiento económico financiero de la entidad, su estabilidad y vulnerabilidad, así como su efectividad y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué nos está diciendo este apartado o este inciso? En primera instancia dice, mira, trata de analizar un momento la actividad a la cual tú estás desempeñando, qué es lo que está arrojando por la parte operativa tu empresa, ver si un momento dado existe viabilidad, es decir, si un momento dado tiene una salud financiera. Lo comentamos en sesiones anteriores, la parte de la salud es importante, como puede ser una salud muy exitosa, o bien todo lo contrario, que aqueje de alguna enfermedad la empresa. Cuando aqueja la enfermedad la empresa, estamos hablando que está siendo vulnerable, que de cierta forma sus números propios no están siendo lo suficientemente capaces de poder reportar esa información que le permita la toma de decisiones. Sin embargo, no hay que espantarnos cuando un momento veamos números, llamémosles un poco extraños, un poco raros, que nos inquieten. Al contrario, tenemos que dar en un momento dado pauta que cuando diagnostiquemos esa situación, tomar decisiones al respecto. Eso es lo que vamos a hacer, a tomar decisiones conforme a la información que se esté emitiendo y que en un momento dado fue proporcionada por la misma organización. Ahora bien, en nuestro siguiente apartado nos dice la capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos, obtener financiamiento adecuado, retribuir a sus fuentes de financiamiento y en consecuencia determinar la viabilidad de la entidad como un negocio. Aquí estamos viendo la parte de financiamiento, como ustedes pueden observar. La parte de financiamiento, un momento dado, ver o que un momento dado exista la viabilidad de solicitar un financiamiento. Es decir, si la empresa no cuenta con una capacidad, con una infraestructura, con un nicho de mercado que permita dejarlo como garantía de cierta forma para efectos de poder obtener un financiamiento, nos estaremos yendo directamente a la sepultura. No es malo pedir un financiamiento, eso sí que quede claro. Es malo cuando no lo podemos pagar, que es un tanto diferente, ¿sí? Pero un financiamiento no es malo porque al fin y al cabo estamos allegándonos de recursos. Pero ojo, tenemos que tener la capacidad para poder hacerle frente a ese financiamiento propio. No decir, bueno, solicité el dinero, es un dinero mío. Cuidado, es un dinero que fue prestado, que de cierta forma lo estamos tomando para efectos de hacer operación cotidiana. Pero a la postre, en un determinado tiempo, lo tenemos que regresar otra vez a esos acreedores que nos solicitaron el mismo. Entonces, aquí hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta. El financiamiento, muchas veces o en la mayoría de las ocasiones, es parte de la salud financiera de la empresa. Pero lo más importante es poderlo pagar a tiempo y conforme a las condiciones que en un momento dado las instituciones nos hayan fijado en un momento dado.
Posteriormente vemos en nuestra siguiente diapositiva los estados financieros básicos que responden a las necesidades comunes de los usuarios en general. Cuando estamos hablando de las necesidades comunes de los usuarios en general, las normas de información financiera nos hacen mención acerca de qué es lo más viable de que una empresa deba de reportar. ¿Por qué? Porque en estos estados financieros o en estos informes, como le quieramos llamar, va a ser de cierta forma una carátula acerca de la empresa. Es decir, ¿cómo está mi empresa financieramente hablando? Entonces, en un momento dado, las mismas normas de información financiera nos permiten en un momento dado conocer o nos obliga en un momento dado a emitir este tipo de información. Para ello nos hace mención lo siguiente. El inciso A nos dice el balance general, o también conocido como el estado de situación financiera o estado de posición financiera. Cuando hablamos de balance general, más adelante lo vamos a profundizar, pero vamos a entrar con un intro. Estamos hablando la parte de derechos y obligaciones de la organización. La parte de equilibrio, por eso dice balance, porque hay que equilibrar esas partidas o bien esos rubros que tenga que estar realizando la empresa. Entonces no hay que perder esta situación. El balance general va a ser de cierta forma una fotografía acerca de cómo está la empresa con respecto a sus derechos y obligaciones. Y para que no olvidemos el tema de derechos y obligaciones, estamos hablando de la parte de activos y bien de pasivos. Nuestro siguiente inciso es el estado de resultados para entidades lucrativas o en su caso el estado de actividades para entidades con propósitos no lucrativos. El estado de resultados, ¿qué es lo que va a decirnos este informe? Pues cabe la redundancia, lo que nos dice es un resultado, ¿sí? Muchas veces le conocemos como el estado de pérdidas y ganancias, es decir, si perdemos en un momento dado o ganamos durante un ejercicio. Cuando hablamos de un ejercicio estamos hablando de un periodo, llámese un mes, llámese un trimestre, llámese un semestre o bien llámese un ejercicio anual. Entonces, en este sentido, el estado de resultados nos va a permitir conocer cuánto ha habido de pérdidas y ganancias dentro de la empresa, cuánto ha habido de utilidades, si un momento hubo utilidades por parte de la organización o bien hubo pérdidas. Esto nos va a ayudar mucho el estado de resultados a conocer. Y también podemos mencionar el estado de variaciones en el capital contable. ¿Qué nos dice el estado de variaciones en el capital contable? Nos menciona los movimientos que en algún momento está teniendo la empresa por parte de su capital. Lo comentábamos con anterioridad que puede haber aumentos de capital, disminuciones de capital, la parte que un momento dado le compete a la empresa para efectos de acrecentar un momento dado la operación de la misma, y en ese mismo estado nos vamos a poder percatar qué es lo que está haciéndose con el capital contable de la empresa. Es decir, la parte monetaria, en su mayoría, la parte de aportaciones de los socios, ¿sí? Y por último estamos hablando del estado de flujo de efectivo o en su caso el estado de cambios en la situación financiera. Aquí hay algo muy importante. Algunos analistas, alguna gente del medio financiero le llamamos como el estado de cambios en la situación financiera. ¿Qué nos quiere decir? Pues en un momento dado los cambios que está habiendo paulatinamente dentro de la organización. Llámese de manera operativa, llámese de manera de financiamiento o de manera de inversión. Entonces, si nosotros catalogamos estos tres apartados que acabo de mencionar, pues van a ser un momento dado el pan nuestro de cada día dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos parte operativa, es decir, la operación diaria que está teniendo la empresa. Por el otro lado tenemos la parte de financiamiento que hace rato comentábamos, la parte de allegarse de recursos, pero también de pagar esos recursos, ese dinero que nos allegamos por parte de instituciones bancarias. Y también la parte de inversión. La inversión llámese, ya sea el dinero en efectivo, querer ganar un rendimiento, o bien también la inversión en activos fijos, que también es muy importante dentro de la organización. Ese tipo de inversiones son muy redituables. ¿Por qué? Porque le permite a la empresa tener un valor al respecto de la misma organización. Y cuando estamos hablando del flujo de efectivo, hablamos de la parte de entradas y salidas de dinero. Es decir, cuánto momento dado la empresa tiene en la bolsa, cuánto ingresó y cuánto salió. ¿Por qué conceptos? Llámese la parte de ingresos por ventas. Bueno, vendimos cierta cantidad de unidades a un precio de venta X y eso representó un ingreso a nuestro bolsillo.
pero también para que la empresa venda, y eso lo comentábamos en sesiones anteriores, es un ciclo que va a permitir la parte de erogaciones, la parte de salida de dinero. Así como ingresó dinero, también tenemos que erogar el mismo para efectos de cumplir cada día cabalmente con la parte operativa. En su siguiente diapositiva podemos observar cada uno de estos apartados como de una manera definitoria. Nos dice el balance general, dice, muestra la información relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieras de una entidad. Por consiguiente, los activos en orden de su disponibilidad, los pasivos atendiendo su exigibilidad, así como el capital contable. Aquí lo comentó hace rato, comentábamos el aspecto del balance general, es decir, mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio por el lado de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Y aquí lo hacemos mención, y lo comentábamos en sesiones anteriores. Cuando hablamos del activo, estamos hablando de la parte de disponibilidad, ¿sí? La parte que en un momento dado corresponde hacia la empresa. Y cuando estamos hablando de la parte de pasivo, estamos hablando de la parte de exigibilidad. ¿Qué tanto nos están exigiendo las empresas con las que en un momento dado hubo una contracción de obligaciones y que de cierta forma le tenemos que hacer frente para salir adelante? Y aquí ustedes pueden observar la ecuación de igualdad, que también lo habíamos comentado con anterioridad, donde nos dice que el activo es igual al pasivo más capital contable. Ese va a ser el equilibrio de la empresa. La parte de los derechos tiene que igualar la parte de obligaciones y la parte del capital de la misma organización. Eso va a permitir en un momento dado el mejor entendimiento. Y para reforzar este tema de balance general, si les parece bien, vamos a ver un caso práctico que aparece en su siguiente diapositiva y nos dice lo siguiente. Dice, con las cuentas y saldos que a continuación se alistan, se le pide que forme un balance general. Es importante que dicho balance cuadre adecuadamente. Cuando nos referimos al término de cuadrar, estamos refiriéndonos al tema de equilibrar. Es decir, que un momento dado exista, por eso dice balance, que exista el equilibrio entre los derechos y las obligaciones. Es decir, activo es igual a pasivo más capital. Y como si ustedes pueden observar, aparece en orden, sin importar el orden, mejor dicho, varias cuentas de balance, como podemos observar en primer plano, lo que es caja. Del lado derecho nos está mostrando los saldos de cada una de las cuentas. Entendamos por caja la parte monetaria, la parte del que dispone la empresa de dinero. En ocasiones siempre observamos caja y bancos. Quiero hacer aquí un paréntesis, caja y bancos. Muchas empresas juntan los dos rubros, hay empresas que los separan, pero tiene una razón de ser. Cuando hablamos de caja estamos hablando lo que en algún momento la empresa cuenta como caja chica, como en todo la parte de hacerle frente a algunos imprevistos que tiene la organización día tras día, ¿sí? Si un momento dado tiene que comprar papelería, inmediatamente se tiene la disponibilidad dentro de la misma organización, pero también se tiene que registrar, como lo comentamos con anterioridad, todas las operaciones deben de ser registradas. La parte de bancos, hablamos sobre un momento dado los depósitos que está recibiendo la empresa dentro de sus cuentas bancarias. Ahí estamos hablando de unas cantidades más considerables y de un momento dado va a ser la cuenta a la cual va a estar destinando esa parte de erogaciones que hace rato mencionábamos. Si tenemos que pagarle un proveedor, obviamente tiene que salir de nuestra cuenta bancaria, ¿sí? Si tiene que pagar en un momento dado los impuestos, tiene que salir de nuestra cuenta. Entonces, de cierta forma, por un lado tenemos la caja por el aspecto de disponibilidad inmediata y la parte de bancos permite tener una mejor planeación dentro de las actividades que deba realizar la empresa. También tenemos la parte de proveedores. Los proveedores, en un momento dado, los que nos van a proveer de materia prima, de insumos hacia nuestro proceso productivo. Nosotros necesitamos tener, en un momento dado, hacer una búsqueda de proveedores acerca de la materia prima que debemos de transformar, ¿sí? Para ello hay un proceso de licitación, conocer todas las características de nuestros insumos y que de cierta forma puedan entrar dentro de ese proceso de transformación.
Para ello necesitamos el apoyo de los proveedores, porque los proveedores son los que van a suministrarnos ese material para que posteriormente lo transformemos. Cuando mostramos ahí un saldo en el balance, quiere decir que le debemos ese dinero a nuestros proveedores. ¿Por qué? Porque de cierta forma no es que haya sido gentileza por parte de ellos, pero dentro del negocio de la empresa existen políticas de pago, cabe la redundancia, a los proveedores. Entonces, en ese sentido, le permite a la empresa poder planear mejor su administración del efectivo. También tenemos la utilidad neta del ejercicio. Llámese la utilidad neta del ejercicio como una cuenta de resultados. Una cuenta que hace rato lo comentábamos en el estado de resultados, el estado de las pérdidas y ganancias. ¿Cuánto gané y cuánto perdí? En este caso sucede el ejemplo que hay una utilidad neta del ejercicio. Es algo benéfico. Es lo que todos peleamos, ¿verdad? De cierta forma, que exista esa utilidad, que exista aumento de la utilidad, la ganancia para la empresa. Y no cosa contraria cuando vemos pérdida, ¿verdad? La pérdida nos empieza a tornar un poco inquietos y que de cierta forma se empiezan a resplandecer los focos amarillos. Ya cuando vemos varias o consecutivamente pérdidas, ya empiezan los focos rojos. Lo comentábamos en sesiones anteriores. La parte de clientes, pues bien, también en un momento dado nosotros tenemos que vender nuestro producto. ¿A quién se lo tenemos que vender? Pues a nuestros clientes en primera instancia, ¿sí? A esos, en un momento dado, esas empresas, o bien si es un momento dado venta directa hacia el consumidor final, pues van a ser las personas o bien las empresas que van a comprar nuestro producto. Pero así como lo vimos con proveedores donde existen políticas de pago, por el lado de clientes también nosotros tenemos que brindar un momento dado esa comodidad o flexibilidad para poder vender, porque va a ser un valor agregado hacia nuestra empresa. Que exista un momento dado las políticas de crédito, es decir, cuántos días voy a dar de crédito para efectos de poder vender después de haber entregado mi producto final. Entonces, en ese sentido, es algo estratégico para la empresa, para que un momento dado se allegue de esos recursos. Los clientes van a un momento dado, el saldo que se muestra aquí va a ser el dinero que está por ingresar a nuestros bancos y que nosotros le brindamos un crédito respectivamente. Así también como vemos los clientes, vemos los documentos por pagar a largo plazo. ¿Qué nos está diciendo esto de documentos por pagar? Tenemos nosotros que pagar una cierta cantidad por alguna operación que hayamos realizado, depende de nuestra actividad dentro de la empresa, ¿sí? Existe un momento dado operaciones que nos permita pagar por medio de unos documentos como fuente de garantía para efecto de hacer uso y goce de algunas situaciones que se presenten en el camino de la empresa. Y aquí lo que nos está diciendo las últimas dos palabras que dice largo plazo, nos está hablando en un momento dado de un tiempo más allá de un año. Entonces, en este sentido, cuando estamos hablando de largo plazo, estamos hablando de un periodo mucho más largo que cuando lo estamos hablando de corto plazo, que lo comentábamos en la sesión anterior, estamos hablando de menos de un año. También podemos observar el tema de equipo de reparto. Dentro de lo que mencionábamos la sesión anterior, hablamos del activo fijo, ustedes recordarán. Dentro del activo fijo hablamos, como es en este caso, del equipo de reparto. Es decir, esas unidades o bien vehículos que necesita la empresa para efectos de poder suministrar sus propios bienes dentro de su mercado. Es decir, si yo me dedico a la industria panificadora, ¿qué es lo que debo de hacer para poder llegar a mi consumidor final? Pues necesito camionetas para que yo pueda ahí transportar mi bien como artículo terminado, como es en el caso del pan de caja. Entonces, en ese sentido, yo necesito, un momento dado, tener ese equipo para poder hacerle llegar a mis clientes. Entonces, el equipo de reparto es, de cierta forma, esto que acabo de mencionar. Los acreedores. Los acreedores, llámese en un momento dado, aquellas empresas o bien personas, ya sé si estamos hablando de acreedores hipotecarios o bien acreedores bancarios, que de cierta forma nos van a prestar. Si hablamos de acreedores bancarios, estamos hablando de todas las instituciones financieras que nos van a facilitar el dinero. Si hablamos de acreedores hipotecarios, van a ser las instituciones
financieras, pero obviamente del ramo hipotecario, que nos van a facilitar esos recursos para poder hacer o construir el edificio o algún bien que necesitamos para efectos de llevar paulatinamente nuestra operación. Y los inventarios también para recordar un momento dado lo que comentábamos, pues mencionábamos, verá la parte de un proceso desde que compramos nuestra materia prima, nuestro insumo, lo transformamos y también tiene que un momento dado apegarse o allegarse al inventario o al almacén también como lo conocemos. ¿Por qué? Porque ahí va a ser el producto terminado. Ahí va a estar empaquetado nuestro producto para que un momento dado pueda ser suministrado con nuestros clientes que ya tenemos dentro de nuestra cartera. Entonces, en ese sentido, el almacén es de cierta forma, o el inventario es importante porque tenemos la disponibilidad o bien, en un momento dado, el stock para poder suministrar a nuestros clientes. Más adelante lo estaremos viendo que también tiene ciertas estrategias para poderlo llevar a cabo. El capital social que nos está mencionando en este rubro de balance. Cuando hablamos del capital social estamos hablando de la aportación que hacen los mismos socios, ¿sí? En un momento dado, ¿qué tanto aportaron? Recordemos con anterioridad y lo comentamos a un inicio de esta sesión, que hay dos formas de poderse llegar de dinero. Por la parte de créditos y por la parte de accionistas. En ese sentido, los socios, estamos hablando aquí, el capital social va a ser la aportación que estén realizando para efectos de que la empresa se allegue de esos recursos y pueda cumplir con la operación cotidiana de la misma. Y también hablamos de los deudores diversos. Los deudores diversos va a ser una cuenta de balance en donde pues, nos va a mostrar de cierta forma la gente o las personas o bien pueden ser las empresas que nos deban algún dinero respectivamente. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de los empleados, ¿verdad? Muchas veces las empresas apoyan a sus empleados por algún imprevisto que tenga alguno de ellos y no cuente con el dinero suficiente para poder hacer frente a esa contingencia personal de nuestro empleado y se acercan a la empresa para efectos de poder solicitar un préstamo respectivamente. Entonces ahí es donde vamos a encontrar ahogado un momento dado en esa cuenta la parte de deudores diversos. En nuestra siguiente diapositiva seguimos viendo nuestras cuentas. Vemos lo que es documentos por pagar a corto plazo, lo comentábamos con anterioridad. Estamos hablando de los documentos que comentado nosotros tenemos, es una obligación que tenemos que hacerle frente, con la gran diferencia que comentábamos con la otra cuenta es que este es a corto plazo, es decir, estamos hablando menos de un año. Los bancos lo comentábamos también en un inicio del ejercicio, estamos hablando un momento dado de el dinero que está llegando a nuestros bolsillos, a los bolsillos de la empresa. Llámese los bolsillos sus cuentas bancarias. Las cuentas en un momento dado donde los clientes van a depositarle a la empresa ese dinero respectivamente y que la empresa pueda hacerle frente a sus obligaciones diariamente. Y también tenemos una cuenta más que es mobiliario y equipo. Pues bien, como también ustedes empresarios tienen su negocio, tienen el edificio, tienen gente, etcétera, etcétera, también necesitamos tener mobiliario y equipo para que sus colaboradores puedan trabajar de una manera a gusto. Es decir, estamos hablando la parte del lugar de trabajo, la parte de tener una mesa, un escritorio, tener un momento dado la iluminación que le permita a los colaboradores poder llevar a cabo las funciones que le han sido empeñadas desde un inicio de su contratación. Entonces aquí es donde un momento vamos a ver lo que es mobiliario y equipo y que de cierta forma va a pertenecer a nuestro activo fijo. Al igual como es el equipo de cómputo, ¿no? Eso, digo, queda más que claro, ¿no? También necesitamos, aparte de mesa y escritorio, pues necesitamos de una computadora para poder hacer el registro de todas nuestras operaciones respectivamente, para efectos de llevar a cabo el almacenamiento de dicha información. Y los gastos de instalación van a permitir un momento dado tener la parte de diferir
diferir. Cuando hablamos de gastos de instalación estamos hablando, por ejemplo, de la luz que todos nosotros nos rodeamos para poder hacer nuestras actividades, la infraestructura. También eso de cierta forma se va haciendo una parte de diferido. Ahora bien, ya que analizamos de cierta forma cada una de estas cuentas, pasemos en un momento dado a realizar la solución misma. Para efectos de iniciar un balance, se tiene que mostrar en el encabezado del mismo lo siguiente. Primera instancia, el nombre de la compañía. Eso es importante para poder identificar de quién es ese balance, ¿verdad? Es, por ejemplo, para nosotros, ¿no? Nosotros tenemos nombre, apellido. Entonces, también la empresa debe de tener eso al respecto y decir, esta información es de X empresa, el nombre de la empresa, ¿sí? Posteriormente tiene que venir, ¿de qué trata la información? ¿Sí? En ese sentido tiene que ser el balance general, que es lo que estamos nosotros realizando, el balance general. Y posteriormente mostrar la fecha, es decir, el tiempo que en un momento dado nosotros estamos trabajando, como es en este caso del 1 de enero al 31 de diciembre. Hace un momento lo comentaba, esto tiene que ser, hablando de la periodicidad, estamos hablando ya sea de un mes, de un trimestre, de un semestre, eso ya va a depender del control interno de la empresa. En este caso lo estamos haciendo de manera anual. Y después de haber escrito el encabezado, se da pauta a la realización del cuerpo del balance general que se muestra a continuación. Cuando hablamos de cuerpo, estamos hablando la estructura que tiene este balance. Y aquí es como en todo dado empezamos a identificar cada una de esas cuentas. Como ustedes pueden observar, dentro de nuestro activo circulante está recayendo, recordemos, la parte de disponibilidad. Cuando hablamos de activo, hablamos de la parte de disponibilidad. Es decir, qué tanta disponibilidad lo tenemos que ir ordenando, depende de la disponibilidad de cada una de las cuentas. En el activo circulante, como ustedes pueden observar, en primera instancia, la caja. ¿Por qué? Porque es con lo que en algún momento dado la empresa se va a poder allegar de esos recursos de manera inmediata. Y ahí mostramos su saldo. Su saldo, llámese la cantidad, el importe. Los bancos. Cuando hablamos del banco, estamos hablando de lo que hemos comentado nosotros, nos allegamos del dinero por el tema de los clientes. También cabe la redundancia, viene nuestra cuenta de clientes, la cuenta por cobrar. Posteriormente viene inventarios y mostramos su saldo y deudores diversos. Ya cuando tenemos muy identificadas nuestras cuentas de activo circulante por efectos de disponibilidad, hacemos una sumatoria al respecto para poder determinar el total de activo circulante. Para posteriormente comenzar a realizar la parte de activo fijo. La parte de activo fijo, ustedes recordarán, lo estuvimos comentando en el desempeño de cada una de las cuentas. Ahí vamos en un momento dado a estar integrando lo que es equipo de reparto, mobiliario y equipo, y el equipo de cómputo, ¿sí? La parte que en un momento dado nos va a dar la parte fija, el activo que tenga la empresa, para efectos de realizar sus operaciones. Y asimismo, totalizamos el total de nuestro activo fijo. Para posteriormente pasar a nuestro activo diferido, lo comentábamos en sesiones anteriores cuando hablamos de activos diferidos, porque vamos a diferir esa parte, esos rubros que le competen a la empresa para efectos de irlos amortizando paulatinamente. Y en este caso estaremos hablando de los gastos de instalación y mostramos su saldo. Recordemos, cada rubro tenemos que ir mostrando su saldo del lado derecho, consecutivamente de la cuenta, en un momento dado a un ladito, como lo estamos mostrando, lo muestro aquí en el puntero, lo tenemos que ir mostrando ese saldo. Y para que en un momento dado nosotros podamos conocer el total del activo, sumamos nuestros tres grandes encabezados, por llamarlo de cierta forma. Activo circulante, activo fijo y el activo diferido. Esto nos va a llevar un momento dado cuál es el total que nosotros tenemos como derechos dentro de la empresa. El total del activo, lo que nos pertenece. Y posteriormente pasaremos a formular o a diseñar lo que corresponde a nuestras obligaciones. Y recordemos, las obligaciones las vamos a estructurar en base a nuestra exigibilidad.
En primera instancia, el pasivo lo vamos a dividir en dos grandes rubros. Por un lado, el pasivo a corto plazo y posteriormente el pasivo a largo plazo. Dentro del pasivo a corto plazo estamos hablando el tema de proveedores. En un momento dado, lo que nosotros le estamos debiendo a las empresas que nos proveen de materia prima. Los acreedores, en este caso podría llamarse que son acreedores bancarios, los préstamos que en un momento dado nosotros pactamos. Y los documentos por pagar a corto plazo. La suma de estas tres cuentas podemos llegar a cabo el total del pasivo a corto plazo. Ese total es lo que en un momento dado nosotros debemos de corto plazo a nuestros acreedores. Y pasamos a realizar el pasivo a largo plazo. En el pasivo a largo plazo ustedes pueden observar los documentos por pagar a largo plazo. Tan solo traemos una cuenta dentro de este apartado, y a la cual hacemos o reflejamos su saldo. Como bien lo comenté, lo tienen que reflejar como lo estoy mencionando, lo estoy aquí mencionando en el puntero. Ahora bien, ya que tenemos, en este caso lo totalizamos, afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran observar, tenemos tan solo una cuenta, por ende nuestro total va a ser el mismo. Y ahora bien, para determinar el total del pasivo, hay que sumar pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. Eso nos va a llevar a total de pasivo. El total del pasivo va a ser el total que tenemos de obligaciones que hemos contraído con diferentes personas, empresas, instituciones, etcétera. Eso es lo que en algún momento dado debemos. Y posteriormente pasaremos a realizar lo que es el capital contable. Capital contable viene de la parte de capital social, como lo podemos observar, la aportación de los socios, y la utilidad neta del ejercicio, misma que viene del estado de resultados. Sumamos nuestras dos partes de capital para poder determinar capital contable, y eso va a ser la parte interna, la parte que han realizado aportaciones los socios y las utilidades que se han generado. Para que en un momento dado encontremos el balance, lo que comentábamos hace un momento, el balance o el equilibrio, tenemos que igualar el total del activo que sea igual al pasivo más capital contable. Si ustedes pueden observar, yo ahí traigo un apartado donde dice pasivo más capital contable. Entonces, en ese sentido, como decimos muchas veces en la parte financiera, nos está cuadrando el balance. En ese momento encontramos una gran satisfacción y alivio al tener esta cuadratura, porque estamos mostrando que nuestros derechos son iguales a nuestras obligaciones y la parte de capital de la empresa. Ahora bien, también pasemos a otro estado de información financiera, que en este caso es el estado de resultados. Y nos dice lo siguiente: muestra la información relativa al resultado de sus operaciones en un periodo y por ende de los ingresos, gastos, así como de la utilidad o pérdida neta o cambio neto en el patrimonio contable resultando del periodo. ¿Qué nos está diciendo el estado de resultados? Lo comentamos con anterioridad, la parte de pérdidas y ganancias. Y para ende vamos a estar mencionando algunas cuentas como son las ventas, el costo de venta, gastos de operación, otros ingresos o gastos y los impuestos. Y también vamos a pasar a realizar un caso práctico. Vamos a realizar un caso práctico donde nos dice lo siguiente: con las cuentas y saldos que a continuación se enlistan, se le pide que forme un estado de resultados. Y nos dice ahí el costo de ventas, llámese el costo de ventas, la parte que está integrada con los elementos del costo, como es materia prima, mano de obra y gastos indirectos. Las ventas, un momento dado, el ingreso que percibimos al haber vendido. Los impuestos que se determinaron en el transcurso correspondientes al periodo, los gastos de venta, donde en un momento dado tuvimos que haber hecho algunos gastos para poder vender, como son los sueldos de nuestros vendedores, otros ingresos que haya percibido la empresa fuera de su actividad, es decir, a lo mejor la empresa tiene, o dentro de su proceso productivo, arroja desperdicio, y ese desperdicio bien lo puede vender para efectos de que pueda servir como un proceso de reciclaje. Ese es un dinero que también
está ingresando a la misma empresa. Los gastos de administración, también la parte que está involucrada en el área administrativa es de vital importancia, y otros gastos que haya incurrido la misma. Igual como lo vimos en el balance, primero va el nombre de la compañía, posteriormente el estado de resultados, que es a lo que vamos a realizar en este momento, y el periodo que compete al mismo. En este caso es un periodo anual, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y bien, si le damos solución, seguiríamos de la siguiente forma. Reflejamos nuestras ventas, que van a ser en momento dado lo que vendimos en ese periodo, aminorándole el costo de ventas, lo que nos costó vender, casi lo dice su propio nombre de la cuenta. Eso nos va a permitir conocer la utilidad bruta, la utilidad con la que momento yo voy a estar manejando las siguientes partes operativas, como es en el caso de los gastos de operación, que están conformados por los gastos de administración y gastos de venta. Estos dos gastos, tanto de administración como de venta, van a complementar los gastos de operación. Para que en un momento dado la minoración de estos gastos podamos conocer la utilidad de la operación, ¿sí? La utilidad a la cual hemos llegado después de haber aminorado nuestros costos y nuestros gastos paulatinamente. Posteriormente, ya sea que sumemos o restemos, recordemos en el estado de resultados sumamos las partidas de ingreso, aminoramos las partidas de gasto. Y como lo podemos observar, vemos otros ingresos, otros gastos y conocemos la utilidad antes de impuestos, para que después veamos reflejados nuestros impuestos y lleguemos a la utilidad neta. Lo que hace un momento comentaba, todos ustedes gustarían y desean que un momento exista utilidad dentro de su negocio, como es en el caso del caso práctico, pero pues obviamente puede existir también pérdidas al respecto. En este caso existió la utilidad neta. Y así como lo observamos el estado de resultados, también pasamos a nuestro siguiente estado, que es el estado de cambios en la situación financiera. Esto lo comentábamos con anterioridad, cuando estábamos hablando la parte de operación, la parte de financiamiento y de inversión. Y nos dice lo siguiente: indica acerca de los cambios en los recursos y las fuentes de financiamiento de la entidad en un periodo, clasificados por actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Para efectos de factibilidad, en algunas empresas que no cuentan con mucha operación, llevan a cabo lo que se conoce como el flujo de efectivo. No es más que la representación de las entradas y salidas de dinero que realiza cotidianamente la empresa. Esto para recordar un poco, estamos hablando en primera instancia el estado de cambios en la situación financiera, las partes o las partidas de operación. Cuando hablamos de la operación estamos hablando de la operación cotidiana que está teniendo la organización, que en un momento dado esté involucrada, todo ese registro de operaciones. La parte de financiamiento, ahí estamos como que segregando una parte y decir, bueno, nosotros contrajimos un financiamiento, o bien pagamos el financiamiento que habíamos contraído con anterioridad, etcétera. Y también la parte de inversión, la parte que en algún momento podemos contemplar como la inversión de activos fijos o la inversión en valores, etcétera. La empresa al fin y al cabo tiene que realizar una inversión correspondiente para poder hacer uso y goce de la vida cotidiana de la misma. Entonces el estado de cambios va a permitir conocer los movimientos, es decir, los cambios que están resultando de un periodo a otro periodo con respecto a nuestras tres actividades que hace un momento mencioné y que están reflejadas en su diapositiva. Pero también las empresas que un momento no tengan mucha estructura, también podemos catalogarla por medio de un flujo de efectivo. En ese flujo de efectivo vamos a ver reflejado los ingresos y los egresos de dinero de la empresa. Los ingresos, llámese las ventas realizadas, y los egresos, llámese desde pago de nómina, llámese en un momento dado los impuestos, llámese otras situaciones que está erogando la organización y que ustedes tienen que identificar las partidas que representan la salida de dinero. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de conocer, al aminorar mis entradas con los egresos, puedo en un momento dado conocer o determinar qué es lo que me está quedando respectivamente en la bolsa de la empresa. ¿Me quedará algo a favor o algo en contra? También puede darse el caso. Y también va a ser un termómetro como para saber si no cuento con el dinero, es decir, si no me quedó un sobrante de dinero en mi bolsa de la empresa, ¿qué debo de hacer? ¿Por qué? Porque la operación va a estar paulatinamente moviéndose dentro de día a día de la organización.
Entonces no me puedo quedar embarado y sentarme y decir, esperar a ver qué sucede el día de mañana. No, para nada. Tenemos que tomar decisiones al respecto para ver qué es lo que hay que hacer en ese sentido cuando no contemos con ese dinero para efectos de realizar un periodo siguiente. O bien, la contraria, cuando tenemos algo a favor en nuestro bolsillo. Entonces, en ese sentido, existen estas dos particularidades en el estado de cambios en la situación financiera, llámese por la parte estructurada o bien no estructurada de la misma organización. Y aquí, de hecho, lo estamos haciendo definición y mención en cada una de ellas. Dice, actividades de operación son las que están relacionadas con transacciones y otros eventos que tienen efectos en la determinación de la utilidad neta y con aquellas actividades que se traducen en movimientos de saldos de las cuentas directamente relacionadas con la operación de la entidad. Cuando hablamos de financiamiento, estamos hablando de la obtención de los recursos de los accionistas y el reembolso o pago de los beneficios derivados de su inversión, préstamos recibidos, así como su liquidación de los mismos. Hay que recordar, no todo va a ser allegarse de recursos, también tenemos que irlos pagando, nunca hay que olvidarnos de eso. El dinero que no es de nosotros hay que pagarlo, no hay que decir, es algo que nosotros logramos captar, sí, lo captamos, pero lo tenemos que regresar, eso sí hay que dejarlo muy claro. Y también las actividades de inversión, incluye el otorgamiento y cobro de los préstamos, la compra y venta de deudas y de instrumentos de capital como son inmuebles, maquinaria y equipo. Aquí estamos hablando lo que comentamos hace un momento, la empresa tiene que necesitar equipo, es decir, el activo fijo para poder echar a andar el negocio y eso pertenece a la parte de inversión. Es una parte de inversión y no una parte de gasto, porque esa parte de inversión la empresa lo tiene que ver reflejado en un determinado tiempo, otra vez como recuperado en su bolsillo. Va a aparecer como en todo dado, como primera instancia, para efectos de hacer la operación cotidiana, pero tiene que regresar paulatinamente en un determinado tiempo, otra vez al bolsillo de la empresa, en su caso del inversionista o bien del accionista. Y así como vimos el estado de cambios, también pasamos a ver lo que corresponde al estado de variaciones en el capital contable. Cuando hablamos del estado de variaciones en el capital contable nos dice lo siguiente, muestra los cambios de los accionistas o dueños durante un periodo. Es decir, es un estado financiero dinámico que nos muestra el movimiento deudor y acreedor de las cuentas del capital contable en una empresa determinada. ¿Qué nos hace mención en este sentido este estado de variaciones en capital contable? Como bien lo dice su nombre, vamos a estar observando las variaciones que están sucediendo dentro del capital de la empresa, ¿sí? En un determinado tiempo, ya sea si muéstrese de movimiento deudor o acreedor, es decir, si en algún momento hubieron aportaciones de dinero o bien hubo retiro también de dinero respectivamente. Entonces, en ese sentido, este estado nos va a permitir saber las variaciones que está habiendo en el capital respectivamente de la empresa. Y eso es algo importante porque ahí vamos a conocer qué tanto están invirtiendo o desinvirtiendo en el negocio. Y también algo que nos ayuda mucho dentro de los estados financieros y que se muestra como un anexo y que muchas veces, déjenme decirles que nos salva la vida así a los financieros, son las notas. ¿Por qué? Porque no todo es número. También las palabras nos ayudan mucho para efectos de toma de decisiones. ¿Qué nos quiere decir las notas? Las notas nos hacen mención en el sentido de el soporte que hubo en cada una de las cuentas, de cada uno de los estados financieros. Es decir, voy a poner un ejemplo, supongamos el tema de clientes, como lo vimos en el balance, que traigamos 1.600.000. Nosotros no sabemos cómo están entregados los clientes, es decir, no me interesa o no nos interesa en un momento dado la integración de todo el saldo, sino para un momento dado saber cuántos clientes nacionales o bien clientes extranjeros, por poner un ejemplo. Vámonos por el lado del pasivo, vamos a verlo por el tema de préstamos bancarios. Necesitamos saber cómo está en un momento dado endeudada nuestra empresa. Tenemos que, por medio de las notas, nos va a poder dar la integración del saldo y cómo se fueron haciendo paulatinamente
esos endeudamientos. Es decir, las notas a los estados financieros nos van a permitir conocer más allá de un número, más allá de la empresa. Yo me atrevo a decir que casi la parte sentimental de la información financiera. Si bien el número es duro y crudo, la parte de las notas a los estados financieros va a ser la parte que le va a dar un realce y un apoyo para efectos de los usuarios, que hace un momento ya lo comentábamos, sea quien sea el que tenga un momento dado en sus manos los estados financieros, los pueda interpretar, analizar y diagnosticar de una mejor manera. Entonces las notas a los estados financieros siempre vendrán siguiente de la información financiera, de lo que acabamos de comentar de los estados, y esto va a ayudar mucho como apoyo respectivamente. Eso es algo muy importante y primordial dentro de la parte de nuestra información financiera. ¿Qué es lo que hicimos en esta sesión? En esta sesión conocimos en un momento dado lo que fueron los estados financieros de la empresa, vimos lo que era el balance general, vimos lo que es el estado de resultados, también pudimos percatarnos de qué nos va a servir el estado de variaciones en el capital contable, así como el estado de cambios en la situación financiera y como apoyo las notas a los estados financieros. ¿Por qué? Porque de cierta forma, al fin y al cabo, esto nos va a ayudar para efectos de la toma de decisiones. Entonces, la sesión estuvo instruida bajo este señalamiento que acabo de comentar, bajo esta mecánica, esta dinámica que un momento les permita a ustedes a tomar decisiones respectivamente. No se les olvide, por favor, de hacer un repaso a lo que corresponde a sus notas, armar, por favor, sus notas de estudio, para que paulatinamente ustedes vayan reforzando su conocimiento y también para cuando se avecinen los exámenes, recuerden que hay un examen parcial, un examen final, puedan irlo haciendo de manera paulatina y no dejar hasta el último la realización de los mismos. De mi parte es todo en esta sesión, la finalizo en este momento y nos vemos en la próxima. Que estén bien.